Mucho gusto poder platicar esta mañana con Adrián Franco Barrios. Él es director general de Estadística de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI, con esta encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública, muy relevante, el ENVIPE. Adrián, mucho gusto, muy buenos días. A ver, platíquenos primero, ayúdenos a conocer la historia de esta encuesta y los resultados más sobresalientes que se iban a conocer esta semana. Buenos días. Hola Jaime, muy buen día, me da mucho gusto saludarte y a tus órdenes. Mira, primero que nada, en efecto el día 27 de septiembre, el pasado martes, el INEGI dio a conocer esta encuesta, es la encuesta nacional de victimización, es la encuesta 2016, ya llevamos 6 encuestas de esta serie, es una encuesta que se hace cada año, es una encuesta anual y que refiere a los principales delitos que fueron cometidos en el año 2015. Es porque las encuestas de victimización siempre refieren al año inmediato anterior e incluye 5 grandes componentes o 5 grandes temas de información. El primero es el número de víctimas o la prevalencia, luego el número de delitos o la incidencia. Viene un tema muy importante que es la cifra negra de los delitos, la percepción de las personas en materia de seguridad o inseguridad y la percepción o el sentimiento de confianza que tiene sobre las autoridades que se encargan de este tema, Jaime. Me llama mucho la atención, nos sentimos inseguros en muchos lugares de nuestra vida cotidiana, maestro. Sí, el tema de la percepción de inseguridad o de la experiencia, digamos, de inseguridad nos lleva a algunos datos de la propia encuesta. Les platico muy rápido. Sí. Por ejemplo, 72% de las personas se sienten inseguras de vivir en su entidad, en la entidad federativa en la que viven. Sin embargo, todavía más complicado que eso es que 6 de cada 10 personas sienten inseguridad en el municipio de delegación donde viven, o demarcación ahora, o 5, la mitad prácticamente del país, de las personas mayores de 18 años sienten inseguridad de vivir en la colonia o localidad donde viven. Los espacios donde más se percibe donde más se siente inseguridad por parte de las personas es en el cajero automático, en la vía pública, en el banco, en el transporte, y llega a otros temas como estar en el automóvil, en un centro comercial, en la escuela o en el trabajo con menores sensaciones de inseguridad, Jaime. El gasto que los hogares realizan para protegerse también se ha elevado durante el 2015. Hay incrementos importantes, ¿no? Hay un tema importante aquí, sí. El tema del gasto como tal, digamos, el gasto a nivel nacional, que incluye el gasto de medidas preventivas, pérdidas económicas y el gasto a consecuencia de la salud, prácticamente se ha mantenido igual, son 236 mil millones de pesos, es una cantidad considerable, es alrededor del 1.25% del PIB nacional, y ese se ha mantenido más o menos constante durante todos los años. Lo que sí cambió, Jaime, es el gasto que realizamos las personas o los hogares para protegernos de la delincuencia, es decir, como medidas preventivas. Ese ascendió a 77 mil millones de pesos, ese es mayor que los 66 mil, por ejemplo, del año 2014 o 69 mil de 2013. Es decir, es el año en el que más las personas han gastado para prevenir ser víctima de algún delito, Jaime. Oigan, también leo con atención que la percepción de inseguridad de la población de 18 años se ubica, para marzo-abril del 2016, se ubica 72.4%, se mantiene en niveles similares, pero la sensación de inseguridad en los ámbitos más próximos, lo que platicaba usted, el tema que tiene que ver con los cajeros automáticos, imagínense, en el banco nos sentimos inseguros, en el automóvil, en un centro comercial estaba viendo también, ahí la percepción se eleva del 45 que estaba en el registro anterior, 45.4 a 65.1%. Sí, es un tema importante. Marcábamos hace un momento más estos datos que tú das, que es en la colonia o localidad o en el municipio de delegación o en esos espacios muy acotados como el cajero o el banco, donde las personas sienten mucha más inseguridad, y eso, digamos, eso tiene que ver directamente con el accionar, no solamente con la experiencia de las personas o con su entorno que tienen todos los días, sino además implica también que las autoridades locales, sean los municipales, sean los estatales, sean los que tienen que ver más con ese tema, es decir, es un tema de inseguridad, de percepción de inseguridad, pero muy focalizado a las comunidades, a las colonias, a los barrios, a
a ir a hacer el súper, a ir al banco, a ir al cajero, a ir a la escuela, por ejemplo, al mercado, en las esquinas de las casas. Es decir, es un tema muy local, muy del barrio, de las personas, muy de ese nivel, Jaime. Maestro, sobre el tipo de delitos, ¿ante qué estamos más inseguros o ante cuál es la percepción de que podemos tener algún contacto con este tema del crimen o del AMPA? Sí, uno de los elementos de la encuesta, decíamos hace un momento, es la incidencia delictiva. ¿Pero eso qué es? ¿Que me roben? ¿Perdón? ¿Eso qué sería? ¿Que me roben? Sí, porque la incidencia delictiva total, ahorita les comento, es la incidencia es decir, el conjunto de todos los delitos que se estima sucedieron en el país, siempre a personas mayores de 18 años en el 2015, y esa estimación que tenemos, Jaime, es de 29.3 millones de delitos, son los que ocurrieron en el total a nivel nacional, 29.3 millones de delitos. Los principales delitos de los que son víctimas las personas son el robo, asalto en la calle, en el transporte público y la extorsión. Esos dos delitos, o esos conjuntos de delitos, la extorsión y el robo, asalto en la calle o en el transporte, son más de la mitad, es decir, son 52.4% del total de los delitos que ocurrieron. Luego están otros como el robo total o parcial de vehículo, el fraude, la amenaza verbal, el robo en casa-habitación, otro tipo de robos o hasta las lesiones. Ahora es importante decir que de todos estos 29.3 millones de delitos, es decir, una tasa de 35.497 por cada 100.000 habitantes en el 2015, tuvo una reducción de alrededor del 14.8% con respecto al 2014. Esa es una reducción que es importante, sobre todo marcada por la reducción en el tema de la extorsión. Las personas hemos ido aprendiendo, digamos, a partir de las campañas de los gobiernos federales, los gobiernos estatales, a colgar el teléfono si nos están llamando para extorsionarnos, y las personas lo han ido haciendo. Entonces, eso ha ido reduciendo el delito de extorsión, por ejemplo, y el del robo, asalto en la calle, en el transporte público, tiene muchas aristas. Por ejemplo, los operativos que realizan los gobiernos federal y estatales en algunas zonas metropolitanas grandes, como en el Estado de México, por ejemplo, y otras acciones de los propios gobiernos, ha hecho que esto, pero también la gente ha aprendido a cuidarse, es decir, la gente ya no camina por donde solía transitar y que está peligroso. Entonces, todas esas cosas en conjunto han hecho que estos dos grandes conjuntos de delitos tengan alguna reducción importante, Jaime. Estamos platicando con el maestro Adrián Franco Barrios, él es director general de Estadística de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI. Maestro, por último, la incidencia, la República Mexicana es muy diversa, es muy grande, las regiones son diferentes, la problemática de delitos debe ser también. ¿Ahí cómo podría, o qué es lo que dice esta estadística, este estudio? ¿Cómo no, Jaime? Tenemos la estimación total de delitos para el nivel nacional de 29.3 millones de delitos a nivel nacional a personas de 18 años. Ese número y su tasa, es decir, los 35.497 mil delitos por cada 100.000 habitantes, tuvieron una reducción del 14.8%. Esto es importante decirlo porque los delitos que más bajaron, decíamos en algún momento, son la extorsión y el robo en el asalto o en la calle, en el transporte público. Ahora, en efecto, como tú bien comentas, la incidencia delictiva tiene muchas formas en cada entidad federativa. La encuesta nos permite observar cómo se comportan los diferentes delitos en las 32 entidades. Por ejemplo, tenemos 23 estados donde, a pesar de la reducción en la extorsión y en el pago de la extorsión, sigue siendo la extorsión el delito número 1. Tenemos en esa misma lógica, como primer delito, por ejemplo, también el robo, asalto en la calle, en el transporte público, y en algunas entidades como Sonora o como Aguascalientes tenemos el robo parcial de vehículo. El segundo delito más común a nivel nacional es el delito de robo, y el tercero, el fraude. Entonces, cada entidad federativa tiene también una dinámica diferente en el tema delictivo, Jaime. Pues, maestro, muchas gracias. ¿Y dónde pueden ver todos los datos, los detalles de esta encuesta que se dio a conocer el pasado martes? La información completa de la encuesta, tanto los resultados como los tabulados, los datos que tenemos aquí, las presentaciones, los cuestionarios mismos, los documentos metodológicos, todo está disponible de manera gratuita en la página de internet del INEGI, que es www.inegi.mx.
para que puedan entrar ustedes y cualquier radioescucha y tu auditorio, Jaime. Bueno, pues maestro, muchas gracias. Le deseamos un extraordinario fin de semana. Igualmente, Jaime, buen fin de semana. Muchísimas gracias.